Hola, hola a todos, espero se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Paula Ardila y junto con mi compañera Yasmín Sandoval presentamos este video como parte del módulo de ejecución en la maestría en Dirección y Gestión de Proyectos de la Santo Tomás. En esta presentación abordaremos algunas de las áreas de conocimiento definidas por el PMI, específicamente gestión de la calidad, de las comunicaciones, de los recursos, de los riesgos y de las adquisiciones. El objetivo es sencillo, construir una línea base que nos permita reconocer la importancia, los fundamentos y las principales herramientas asociadas a cada una de las áreas que yo acabé de mencionar. De acuerdo con la guía del PMBOK, las áreas de conocimiento corresponden a conjuntos de procesos relacionados que se agrupan por afinidad temática, y su correcta integración es clave para estructurar proyectos coherentes, viables y alineados con las expectativas de los interesados. En esta actividad nos enfocaremos exclusivamente en los procesos de planeación y ejecución, entendiendo que el seguimiento, el control y el cierre serán profundizados en cursos posteriores. Es importante señalar que este análisis no se desarrolla de manera abstracta. Todas las áreas serán aplicadas al proyecto trabajado en este módulo, que es el estudio de factibilidad para la producción de hongos orellana en la vereda Palo Negro, municipio de Lebrija, Santander, como fuente de proteína de alto valor. Para iniciar, abordaremos la gestión de la calidad, comenzando por su definición desde el enfoque del PMI. Según el PMBOK, la gestión de la calidad del proyecto comprende los procesos y actividades de la organización ejecutora que determinan las políticas, los objetivos y las responsabilidades de calidad, de modo que el proyecto satisfaga las necesidades para las cuales fue emprendido. Esta definición deja claro que la calidad no se limita al producto final, sino que atraviesa desde la planificación hasta la ejecución. Llevo refuerzo esta idea al señalar que la calidad está directamente relacionada con las expectativas de los interesados y retoma definiciones clásicas ampliamente aceptadas. Por ejemplo, la American Society for Quality define la calidad como el grado en el que un proyecto cumple con los requisitos, mientras que el Dr. Ishikawa la concibe como diseñar, producir y mantener un producto que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor. Desde una visión más moderna, la gestión de la calidad en proyectos busca minimizar variaciones para lograr la satisfacción del cliente, entregando productos que cumplan los requisitos de los interesados, sean aptos para el uso y satisfagan necesidades reales. Para ello, prioriza la prevención sobre la inspección, exige que la alta gerencia provea los recursos apropiados, promueve relaciones ganar-ganar con los proveedores y concibe la calidad de manera integral, orientada a la mejora continua de los procesos. Desde el enfoque del PMI, para efectos de esta actividad, se consideran dos procesos dentro de la gestión de la calidad. El primero es planificar la gestión de la calidad, un proceso de planificación en el cual se identifican los requisitos y se definen métricas de calidad para evaluar cómo será el cumplimiento de la conformidad con el cliente. Una vez planificada la calidad, se da paso al segundo proceso, gestionar la calidad. ¿Pero qué es? Es un proceso de ejecución que consiste en implementar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos de calidad que tiene el proyecto. Para planificar la gestión de la calidad, se parte del acta de constitución del proyecto, así como de planes como la gestión de requisitos, de riesgos y de los interesados. También se utilizan documentos como el registro de requisitos y su trazabilidad, de interesados y de riesgos. En cuanto a herramientas, se pueden emplear, entre muchas otras, estudios comparativos, tormenta de ideas, flujogramas, diagramas de matriz, análisis costo-beneficio, costo de la calidad y la planificación de pruebas e inspecciones. Como resultado de todo este proceso se obtiene el plan de gestión de calidad y las métricas de los parámetros para todo el proyecto. Posteriormente, para gestionar la calidad se requiere como insumo principal el plan de gestión de calidad, junto con los documentos como las métricas de calidad, las medidas de control y los reportes de riesgos, entre otros. Las herramientas utilizadas en este proceso incluyen listas de verificación, flujogramas, diagramas de matriz, análisis de documentación, de procesos, de causa raíz, auditorías de calidad y diseño para X, entre muchas otras. Al finalizar todo este proceso se generan reportes de calidad, documentos de pruebas y evaluación y solicitudes de cambio. Yedo enfatiza que estas herramientas deben integrarse de manera coherente, evitando su uso aislado, ya que esto puede limitar su efectividad. En la misma línea, el PMBOK señala que planificar la calidad permite documentar cómo se cumplirán las políticas de calidad, los procedimientos y los requisitos relevantes para el proyecto, mientras que durante la ejecución, gestionar la calidad busca asegurar que los proyectos o los procesos sean adecuados y eficaces más que detectar errores al final. En el estudio de factibilidad para la producción de hongos orellana, la gestión de la calidad se aplica principalmente sobre los entregables analíticos más que sobre un producto físico como tal.
Durante la planificación de la calidad se establecen criterios claros como la coherencia metodológica entre los estudios técnico, económico, social y organizacional, el uso de fuentes confiables y actualizadas y la consistencia entre el estudio de mercado y las proyecciones financieras, entre muchos otros. El resultado esperado de esta fase es el plan de gestión de la calidad, que define estándares, objetivos, responsabilidades, controles y herramientas junto con las métricas de calidad, que permitan medir de forma objetiva el desempeño y la conformidad de los entregables. Durante la ejecución, gestionar la calidad implica revisar de manera sistemática cada entregable parcial, verificando que los supuestos técnicos del proceso productivo, las condiciones ambientales requeridas y los costos operativos estén alineados entre sí. Al finalizar este proceso, se obtiene reportes de calidad, documentos de pruebas y evaluación y solicitudes de cambio, las cuales permiten identificar problemas, proponer mejoras y definir acciones correctivas o preventivas. Desde la perspectiva del director de proyectos, la gestión de la calidad permite asegurar que el estudio de factibilidad sea confiable, consistente y útil para la toma de decisiones, reduciendo la incertidumbre y fortaleciendo la viabilidad del proyecto antes de avanzar a etapas de mayor inversión. Hola, mi nombre es Yasmín Sandoval y les voy a hablar sobre el área de gestión de recursos. ¿Qué es? Es el conjunto de procesos que permiten identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la ejecución exitosa del proyecto. Encontramos recursos humanos, que son las personas, recursos físicos, que es el equipamiento, los materiales, las instalaciones y la infraestructura, recursos tecnológicos, que es el software, el hardware y las licencias. Procesos de gestión de recursos desde la perspectiva del grupo de procesos de planificación y ejecución. Encontramos los procesos de planificar la gestión de recursos, estimar los recursos de las actividades, adquirir recursos, desarrollar el equipo y dirigir el equipo. Todos estos procesos los vamos a analizar desde el proyecto Factibilidad para la producción de hongos Orellana en el municipio de Lebrija. Empezamos con el primer proceso, que es planificar la gestión de los recursos. Es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y los recursos del equipo del proyecto. En relación a los recursos humanos se definen los roles, las responsabilidades, habilidades de los miembros del equipo. Para determinar esto se hace mediante herramientas y estrategias, las cuales tenemos juicios de expertos, que es consultar a expertos sobre el tema. La otra herramienta son organigramas, donde podemos observar acá el organigrama del proyecto, la estructura de desglose de los recursos, donde vemos los recursos humanos y físicos, matrices de roles, que es la matriz RAN y la matriz RACI, donde se identifica y los roles y las responsabilidades, y también tenemos la plantilla para descripción de los cargos. Segundo proceso, estimar los recursos de las actividades. Aquí se tiene en cuenta la cantidad de personas, el tipo y cantidad de materiales y equipos necesarios. Las herramientas se puede hacer mediante la estimación de abajo hacia arriba. ¿En qué consiste? Tenemos la WBS del proyecto, donde en la parte superior tenemos los paquetes de trabajo y en la parte inferior tenemos las actividades por cada uno de los paquetes de trabajo. Entonces lo que se hace es estimar los recursos de cada una de estas actividades, se suman y así nosotros podemos obtener la totalidad de los recursos estimados en cada uno de los paquetes, y así es que se calcula de abajo hacia arriba los recursos. Bueno, otra de las herramientas para estimar los recursos de las actividades es la estructura de desglose de los recursos. Acá podemos observar la estructura de desglose del proyecto, donde se ven los paquetes de trabajo, las actividades por cada uno de los paquetes de trabajo, la duración, el costo, la fecha de inicio, la fecha de terminación y el responsable de cada una de estas actividades. Entonces, ¿qué se obtiene al final? La duración por cada actividad, los costos y el responsable. Tercer proceso, adquirir recursos.
se obtienen los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto. Como herramientas tenemos la toma de decisiones, para este caso la selección del ingeniero agrónomo. Se hace utilizando múltiples criterios como disponibilidad, el costo, la experiencia en hongos, conocimiento de la zona rural, habilidades técnicas, trabajo en equipo, y a estos criterios se les da un porcentaje y se selecciona el de que tenga mayor puntuación. Por lo menos para la selección del transporte también se hace mediante criterios, disponibilidad, costos, confiabilidad. También otra herramienta para adquirir recursos es la preasignación de recursos. Ya se han definido, estos recursos ya se han definido en la acta de constitución del proyecto. Por ejemplo, la selección del director de proyectos. Cuarto proceso, desarrollar el equipo. Aquí lo que se hace es mejorar las competencias, las interacciones entre los miembros del equipo y el clima laboral. ¿Qué herramientas tenemos? La coubicación, poner a trabajar todos los miembros del proyecto, equipos virtuales, hacer trabajo remoto, tecnología de la comunicación, manejar Drive, correos, videos, habilidades interpersonales como negociación, motivación y también reuniones al inicio, hacer seguimiento y reuniones de cierre. Quinto proceso, dirigir el equipo. ¿En qué consiste? En monitorear el desempeño individual y grupal del equipo, brindar retroalimentación y resolver conflictos. ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar? La gestión de conflictos, ya que por lo menos acá trabajan varios profesionales como el técnico, el financiero. Entonces esta gestión de conflictos se puede resolver mediante reuniones cortas de conciliación. Otra herramienta, toma de decisiones. El director de proyectos debe tomar las decisiones de cada uno de los estudios, mirar la prioridad del análisis, el alcance de cada estudio, los ajustes ante limitaciones de tiempo y recurso, el enfoque en los objetivos del estudio. También se puede manejar la herramienta de inteligencia emocional porque es clave, porque hay trabajo colaborativo y este equipo es pequeño. Continuando con las áreas de conocimiento, abordaremos ahora la gestión de las comunicaciones. Según el PMI, la gestión de las comunicaciones del proyecto comprende todos los procesos necesarios para asegurar que la información del proyecto se planifique, recopile, cree, distribuya, almacene, recupere, gestione, controle, supervise y disponga de manera oportuna y adecuada. Yo refuerzo el carácter estratégico de esta área al afirmar que la mayoría de los problemas en los proyectos no se originan en fallas técnicas, sino en fallas de comunicación. En los procesos de planificación y de ejecución se identifican dos procesos principales. El primero es planificar la gestión de las comunicaciones, cuyo objetivo es determinar cuáles serán las necesidades de información del proyecto y de los interesados para definir cómo se van a gestionar y monitorear esas comunicaciones. Una vez planificadas las comunicaciones, se da paso al segundo proceso, gestionar las comunicaciones. ¿Pero qué es? Es un proceso de ejecución en el cual se recolecta, elabora y distribuye la información a los interesados. También incluye acciones de almacenamiento y recuperación de la información. De acuerdo con YEDO, las buenas prácticas en la gestión de las comunicaciones contemplan incluir a los interesados claves en las revisiones del proyecto, invitar a interesados externos a las reuniones de avance, gestionar las comunicaciones mediante redes sociales, gestionar un enfoque multifacético adaptando mensajes y formatos según el tipo de público, y en proyectos ágiles realizar reuniones diarias de 15 minutos para dar seguimiento a los avances y necesidades del equipo. Para planificar las comunicaciones se parte del acta de constitución, donde se identifican los interesados, así como de planes como la gestión de recursos humanos y el involucramiento de los interesados. También se utilizan documentos como los requisitos de comunicación y el registro de interesados. Entre las herramientas empleadas se encuentra el juicio de expertos, análisis de requisitos, tecnologías, modelos y métodos de comunicación y matrices de evaluación, entre otros. Al finalizar este proceso, se obtiene un plan de gestión de las comunicaciones. Aquí toma relevancia la idea planteada por YEDO. Un buen plan de comunicaciones incluye quién se comunica con quién recibirá qué tipo de información. Para gestionar ya las comunicaciones como tal, se utiliza el plan desarrollado previamente junto con planes de recursos e interesados. Documentos como el registro de interesados, reportes de calidad, riesgos, incidentes y cambios, además de informes de desempeño. Las herramientas incluyen tecnologías de información, habilidades comunicativas, sistemas de información para la dirección del proyecto y presentación de informes.
El resultado final de este proceso son las comunicaciones del proyecto como tal. Yedo destaca que el éxito de una buena comunicación consiste en seleccionar las palabras adecuadas para cada público objetivo. Y retoma la frase de Peter Drucker: lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. En la aplicación, a nuestro proyecto, la frase de Yedo se traduce en informes claros, revisiones académicas y retroalimentación periódica sobre los entregables. Además, se refuerza la idea de que comunicar no es solo transmitir información, sino también escuchar y ajustar en coherencia con la afirmación de Peter Drucker. En el proyecto de factibilidad, la gestión de las comunicaciones se enfoca en asegurar que la información sea clara, coherente y oportuna para quienes toman decisiones. Durante la planificación se identifican como actores claves el equipo académico, los posibles financiadores y actores locales, definiendo qué información se comunica, con qué nivel de detalle y por cuál medio. El resultado es un plan de gestión de las comunicaciones que establece de manera clara qué se comunica, a quién, cómo, cuándo, por qué medios y quién es el responsable, incluyendo mecanismos de autorización, escalamientos y actualización de las comunicaciones del proyecto. En la ejecución, gestionar las comunicaciones implica socializar los avances del estudio de manera estructurada, especialmente los resultados parciales del estudio técnico, económico y ambiental, evitando contradicciones o interpretaciones erróneas. Al finalizar, se obtienen las comunicaciones del proyecto, como informes de desempeño sobre el estado de los entregables, el cronograma y los costos. En el estudio de factibilidad de Orellana, una gestión adecuada de las comunicaciones permite al director alinear criterios, facilitar la toma de decisiones y aumentar la aceptación de los resultados, fortaleciendo así la viabilidad técnica y social. Ahora pasamos al área de gestión de riesgos. Son procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los riesgos se deben manejar de forma integral. Si encontramos un riesgo en un proyecto, este puede escalar a programas, portafolios y organización. Y si encontramos un riesgo en una organización, este se puede delegar su gestión a nivel de portafolios, programas y proyectos. Revisemos ahora unos conceptos. ¿Qué riesgo? Es algo desconocido que, si se produce, afecta en forma negativa o positiva los objetivos del proyecto. ¿Qué es incertidumbre? Se da cuando no conocemos la probabilidad de ocurrencia de un evento. Los riesgos pueden ser individuales y general. Un riesgo individual responde a la pregunta: ¿cuáles son los riesgos del proyecto? Por su parte, el riesgo general responde a la pregunta: ¿qué tan riesgoso es el proyecto? Procesos de la gestión de riesgos: planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos y planificar respuesta a los riesgos. Primer proceso de la gestión de riesgos es planificar la gestión de los riesgos. Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Esto lo podemos hacer mediante las herramientas de juicios de expertos. En este caso consultamos un ingeniero agrónomo para que él nos identifique los riesgos técnicos de clima, disponibilidad de sustratos, de productividad, y también nos sugiera las categorías de riesgo técnicas y ambientales. También podemos hacer la consulta a un analista financiero para que nos identifique los riesgos a nivel económicos. Otra de las herramientas que se puede utilizar es la recopilación de datos y el análisis de datos. Segundo proceso, identificar riesgos. Aquí se identifican los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto, y documentar sus características. Esto se puede hacer mediante las herramientas de juicios de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, lista de verificación, análisis causa raíz, análisis DOFA. Aquí podemos observar una lista de verificación y también podemos observar un cuadro con las categorías de riesgo. Para nuestro caso tenemos riesgos técnicos como el clima, el sustrato, riesgo financiero, de costos, precios, riesgos de gestión, de tiempo, información, riesgos externos, como es el tema de la normativa.
Tercer y cuarto proceso, realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos. El cualitativo es priorizar los riesgos individuales del proyecto para su posterior análisis y el cuantitativo es el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificado y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. Para esto lo hacemos mediante estas herramientas: juicios de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, evaluación de la probabilidad e impacto. Acá podemos ver dos cuadros donde tenemos un cuadro de escalas de probabilidad de impacto y el otro cuadro es donde hicimos una matriz del proyecto donde se hace la identificación del riesgo según el área, se mira la causa, el riesgo y la consecuencia y se hace una evaluación cualitativa donde se mira la probabilidad, el impacto y la probabilidad versus el impacto. Quinto proceso, planificar la respuesta a los riesgos. Es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto. Esto se hace mediante las herramientas de juicios de expertos, recopilación de datos, estrategias para amenazas, estrategias para oportunidades, estrategias de respuestas a contingencia. Aquí vemos una matriz de riesgo donde se observa la identificación del riesgo, la evaluación cualitativa y la respuesta y tratamiento del riesgo. Ahora vamos a ver el área gestión de adquisiciones. ¿Qué son los procesos necesarios para la compra o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto? Acá el director de proyecto debe tener claro estos tres conceptos: el comprador, que va a ser la empresa, los acuerdos, que son los contratos, y el vendedor, que va a ser el proveedor. Procesos del área de gestión de adquisiciones: planificar la gestión de las adquisiciones y efectuar las adquisiciones. Proceso planificar la gestión de las adquisiciones. Aquí vamos a dar respuesta a estas preguntas: ¿qué comprar? ¿Cuándo comprar? ¿Cómo será el proceso para adquirir bienes y servicios? ¿Cómo se realizará el seguimiento de los contratos? Hay que documentar los requisitos de la adquisición e identificar los vendedores potenciales. Esto se hará mediante las herramientas de juicios de expertos, recopilación de datos, análisis de selección de proveedores y de reuniones. En nuestro caso, ¿qué se compran? Vamos a comprar muchos servicios de profesionales, servicios de asesoría técnica, como el ingeniero agrónomo. Cuando se compra, entonces puede ser al inicio del proyecto o durante el desarrollo del proyecto. ¿Cómo será el proceso? Se hará mediante solicitud de cotizaciones, comparación de precios y experiencia, selección por la mejor relación costo y beneficio, cómo se hará el seguimiento, verificación del servicio recibido, cumplimiento de los entregables, entre otros. Procedimiento: efectuar las adquisiciones. Es contactarse con los vendedores para obtener propuestas y presupuestos, revisar las propuestas, seleccionar los vendedores, negociar y adjudicar los contratos. Esto se hace mediante las herramientas de juicios de expertos, publicidad, conferencias de oferentes, análisis de datos, habilidades interpersonales y del equipo. Entonces acá hay que contactar a los proveedores locales, solicitar las propuestas y presupuestos, revisar y comparar las cotizaciones, negociar las condiciones, seleccionar y contratar a los proveedores. Ejemplo: selección del servicio de transporte rural con un mejor acceso y menor costo. Para terminar, una gestión sólida de la calidad, las comunicaciones, los recursos, los riesgos y las adquisiciones es clave para tomar decisiones estratégicas y garantizar el éxito del proyecto. Muchas gracias.